Bienvenidos sean a esta segunda parte de los mejores boxeadores de peso completo de la historia. El orden de aparición puede ser subjetivo, pero más en base a la lista de Ring, quien es la que se ha encargado de clasificar a los peleadores durante más de 100 años, desde el año 1920, así como lo dicho por la lista de escritores de boxeo más reconocidos. Al final, tú puedes colocar al peleador que consideres en el lugar que gustes. No olvides ver la primera parte de este top. Sin más que agregar, comencemos. Evander Holyfield fue un peleador estadounidense que se coronó como campeón crucero y peso completo. Ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del año 1984. Se convertiría en campeón mundial unificado por primera vez en el año 1988 por parte de la AMB, CMB y FIB, consagrando su carrera rápidamente. Defendiendo sus títulos mundiales unificatorios, se enfrentaría a los mejores y derrotaría a los mejores de la época, como Buster Douglas, Riddick Bowe, Michael Moore y a Mike Tyson en 2 ocasiones. Holyfield había defendido con éxito los 3 títulos mundiales de los 4 organismos más importantes, convirtiéndose en uno de los primeros boxeadores en ser 4 veces campeón de peso completo. Holyfield ganó a 2 de los boxeadores de peso completo más legendarios como Larry Holmes y George Foreman, y también tener derrotas con peleadores como James Toney y Lennox Lewis, aunque en una revancha logró tener un empate. Holyfield se retiraría del boxeo en el año 2011 ante Brian Nielsen, pelea que ganaría, dejando un récord de 44 peleas, ganando 29 por nocaut, 10 derrotas y 2 empates. La fama de Holyfield lo llevó a realizar apariciones en programas de televisión, películas con algunos cortos, anuncios y patrocinios de bebidas y marcas populares, así como ser analista de boxeo en las cadenas de deportes más reconocidas de los Estados Unidos. Sin duda, Evander Holyfield es considerado como uno de los mejores boxeadores de peso completo de la historia dentro de un top selectivo de todos los tiempos. Larry Holmes fue uno de los boxeadores de peso completo más estilistas, aprendiendo bien de su ídolo Muhammad Ali, a quien ganaría unos años después. A Larry se le conocía como el asesino de Easton, debido a que había pasado la mayor parte de su vida en Pensilvania. Holmes posee un récord de más defensas del título mundial de pesos completos con 20 triunfos, solamente atrás de Joe Louis con 25 defensas, empatando el récord de Rocky Marciano de 49 peleas invicto siendo campeón, hasta que perdería en una pelea cerrada en contra de otro legendario como Michael Spinks. Tratando de ser campeón nuevamente, enfrentó a Mike Tyson, pero Larry perdería por nocaut, decidiendo retirarse del boxeo por 3 años. Regresaría para pelear nuevamente por el título ante el campeón lineal unificado Evander Holyfield, pero perdería por decisión unánime en 12 rounds. Después de tener un reinado como campeón y realizar 20 defensas del título mundial, no pudo volver a coronarse nuevamente, tropezando en sus intentos de conseguirlo en 2 ocasiones, una en el año de 1995 y otra en el año de 1997, decidiendo retirarse del boxeo en el año 2002 a la edad de 52 años, con un total de 75 peleas, ganando 69, 44 de ellas por nocaut y 6 derrotas. Larry Holmes es considerado como uno de los más grandes boxeadores de peso completo en una era donde predominaba la competencia de grandes peleadores como Joe Frazier, Ken Norton, Muhammad Ali y George Foreman, perteneciendo a este grupo de los 5 más grandes. Larry es conocido como uno de los maestros en tirar a la perfección el golpe del jab, siendo este su mayor arma en todas sus peleas, uno de los mejores golpes con una sola mano. Larry entraría al Salón de la Fama del Boxeo en el año 2008, considerado como uno de los más grandes campeones de las últimas décadas.
George Foreman, considerado como uno de los más grandes campeones de peso completo de la historia, enfrentó a los mejores boxeadores de su época, ganando claramente a muchos de ellos por nocaut. Su estatura y su físico lo hacían ver como un hombre dominante y fuerte, con un tamaño impresionante, pareciendo un monstruo. Antes de convertirse en boxeador profesional, había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en el año 1968. Como boxeador profesional, logró ganar 38 peleas consecutivas, manteniéndose invicto, ganando la mayoría de ellas por nocaut espectaculares, consiguiendo títulos como el de la NAF y el Panamericano de los pesos pesados. Pero sería hasta el año de 1973 que conseguiría la oportunidad del título mundial ante el campeón de ese momento, Joe Frazier, pelea que ganaría de manera dominante y abrumadora, mandando en más de 6 ocasiones al campeón Frazier, arrebatándole el título mundial en tan solo 2 rounds. Retendría su título ante otro grande campeón como Ken Norton, pero perdería por nocaut ante Muhammad Ali en el round número 8, en una pelea histórica que se llevaría a cabo en África en Kinshasa, Zaire, pero se repondría rápidamente al ganar el título vacante de la NAF ante Ron Liley, pelea que fue considerada como del año. Unos meses después le da la revancha a Frazier, pelea en la que le volvería a ganar por nocaut, hasta que perdería su título en el año de 1977 ante Jimmy Young, retirándose del boxeo por un periodo de 10 años, regresando en el año de 1987 para ganar 24 peleas consecutivas y ser aspirante a un título mundial ante el campeón Evander Holyfield, pero perdería por decisión en 12 rounds, así como perder nuevamente en contra de Tommy Morrison, quien era campeón, hasta que en el año de 1994 le ganaría la corona a Michael Moore por nocaut en el round número 10, coronándose campeón mundial por parte de la FIB y de la AMB. Pocos peleadores habían regresado de un retiro a una edad grande para coronarse como campeón nuevamente. George era uno de los que habían hecho historia. En el año de 1997 realizaría su última defensa ante Shannon Briggs, pelea en la que perdería su título de campeón lineal, retirándose del boxeo definitivamente ese mismo año, dejando un récord de 81 peleas, de las cuales ganaría 76, 68 por nocaut y 5 derrotas. George Foreman marcó una época en el boxeo al regresar a una edad grande y coronarse campeón. Después de su retiro, se dedicó a la predicación de la religión que profesa, así como convertirse en empresario, aparecer en programas de televisión como invitado, ser comentarista y analista de boxeo en cadenas deportivas. Foreman ingresaría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 1993, considerado por expertos como uno de los mejores campeones de peso completo de la historia, dentro de un top selectivo. Joe Frazier, mejor conocido como Smoking Joe, fue un peleador de peso completo que se coronó como campeón mundial durante la década de los años 60 y 70. Poseía un gran ritmo de pelea, siempre yendo hacia adelante. A pesar de no ser un peleador alto, su mejor boxeo lo hacía en el cuerpo a cuerpo, noqueando a sus rivales con un gancho poderoso, considerado como uno de los mejores ganchos del boxeo de todos los tiempos, peleando ese puesto con el legendario Jack Dempsey. Antes de debutar en el boxeo profesional, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 1965. Se coronó rápidamente como campeón en el año de 1968 al ganarle a Buster Mathis por nocaut en el round número 11, defendiendo su título en 5 ocasiones, ganándose la oportunidad de disputar el título absoluto del CMB y la AMB, ganando a Jimmy Ellis por nocaut. Y sería en el año de 1971 que enfrentaría a uno de los mejores peleadores de peso completo de la historia como Muhammad Ali, una pelea que venía postergándose por mucho tiempo, en la que Frazier ganó por decisión unánime, consagrando su carrera como campeón al quitar el invicto a Ali, defendiendo su corona con éxito hasta que perdería por nocaut ante el monstruo George Foreman, no solo una vez sino 2 veces, y en la revancha ante Ali también, llevando la pelea a una trilogía histórica.
pelea realmente espeluznante e impactante, que es considerada como la batalla de todos los tiempos, por encima de cualquier otra en cualquier peso o categoría, dejando un gran legado histórico. Estas batallas orillarían a Frazier a retirarse en el año de 1981, perdiendo solo con dos peleadores históricos como Foreman y Ali, dejando un récord de 37 peleas, ganando 32, 27 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Frazier entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1990. Joe es considerado como uno de los más grandes campeones de peso completo de la historia, dicho por escritores y expertos del boxeo. Mike Tyson. Michael Gerard, mejor conocido como el Hombre de Hierro, uno de los boxeadores de peso completo más espectaculares, tuvo un récord de 56 peleas, ganando 50, 44 de ellas por nocaut por 6 derrotas. Fue uno de los peleadores más jóvenes en convertirse en campeón mundial a la edad de 20 años, al vencer al campeón del CMB Trevor Berbick por nocaut. Parecería un tipo imparable, ganando la mayoría de sus peleas por nocaut. Eran contados los peleadores que llegaban hasta el round número 12. Había unificado y ganado títulos ante boxeadores históricos como Larry Holmes y Michael Spinks, hasta que finalmente perdió su racha ganadora y título de campeón ante Buster Douglas en el año de 1990 por nocaut. A pesar de su derrota, Tyson gozaba de gran popularidad, pero también los escándalos en su vida personal y el abuso de sustancias hicieron que se metiera en problemas. Y sería en el año de 1996 que enfrentaría a Evander Holyfield por el título mundial, pero se quedaría en el camino de coronarse nuevamente campeón al perder por nocaut en el round número 11. Aunque la revancha se daría un año después, Tyson protagonizaría uno de los sucesos más controvertidos y antideportivos del boxeo, al morder la oreja de Holyfield siendo descalificado. Después de realizar un par de peleas se le presentaba otra oportunidad por el título ante Lennox Lewis, pero perdería por nocaut dramáticamente en el round número 8. Y esa sería la última vez que disputaría un título mundial, pues sus últimos combates los perdería por nocaut, retirándose en junio del año 2005. A pesar de sus derrotas y la baja de su boxeo al final de su carrera, Tyson demostró ser un hombre temido e imponente, ganándose el respeto de sus rivales. Entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2011 y a pesar de su retiro, Mike sigue siendo un ícono hoy en día en la cultura popular. Realiza apariciones en programas de televisión y algunos cortos en películas, así como convertirse en empresario, entrenador y promotor de algunos peleas. Sin duda, Mike Tyson es considerado como uno de los mejores peleadores de la historia y uno de los más grandes campeones de peso completo. Jack Johnson fue uno de los primeros campeones de color en una época llena de racismo y clasismo, remando siempre contra la corriente y las mafias del boxeo. Logró coronarse como campeón mundial al derrotar al campeón Tommy Burns, dominándolo de principio a fin, haciéndole saber que era superior a él y a muchos otros que habían intentado derrotarle, siendo un peleador temido por su tamaño y su fuerza impresionante. Johnson no solo sabía golpear, sino que había sido el pionero de uno de los mejores sistemas defensivos, considerándose como el boxeador que mejor ha sabido defenderse. No había peleador que pudiese derrotarle. Su fama creció rápidamente. Siendo campeón, ganó grandes sumas de dinero, saliendo de la pobreza en la que se encontraba, dándose una vida de lujo. La élite blanca no soportaba que un hombre negro fuese el campeón y crearon campañas negativas para derrocar a Johnson, pero este siempre salía avante en sus peleas, humillando al antiguo campeón Jim Jeffries, quien decía que regresaría el campeonato de los pesos pesados al hombre blanco, pero sin conseguir nada, hasta que el gobierno intervino acusándolo de tratada de blancas, sentenciándolo a pasar 5 años en prisión. Johnson decide huir del país, refugiándose una temporada en Cuba y Argentina. Con los años, Johnson decide regresar a los Estados Unidos y pactar su derrota ante el gigante Jess Wheeler para poder entrar a los Estados Unidos y ver a su padre que estaba enfermo.
pero Johnson sería arrestado, siendo llevado a la penitenciaría de Leavenworth. Así, fue la única manera en la que pudo ser derrotado, siendo traicionado por su gobierno, el cual pedía su cabeza. El odio y el racismo lograron derrotar al hombre negro que había luchado por ser reconocido como campeón. A pesar de la discriminación, Johnson fue uno de los primeros que luchó por la igualdad de las razas y los hombres de color. Jack Johnson se retiraría del boxeo en el año de 1938. A pesar de haber sido un campeón nacional y mundial, era segregado por ser de la raza afroamericana. Fallecería a la edad de 60 años al salir de una cafetería que le negaría el servicio por ser negro, siendo atropellado. Sin duda, Johnson es considerado como uno de los mejores peleadores de su época, un peleador dominante que luchó en contra de las mafias del poder, el clasismo y el racismo, dejándonos un gran legado por lo que es recordado. Jack Johnson, uno de los grandes campeones de peso completo de todos los tiempos. Rocky Marciano. Chess Marchigiano, mejor conocido como Rocky Marciano, fue un boxeador estadounidense de origen italiano, siendo uno de los campeones de peso completo que se retiraría invicto, defendiendo su título de manera exitosa. Alcanzó su fama al ganarle al ídolo de los Estados Unidos, el bombardero de Detroit, Joe Louis, pelea que ganaría por nocaut. Pero su pelea de campeonato llegaría hasta la número 43 ante Jerzy Walcott, al cual le ganaría en 2 ocasiones por nocaut, coronándose como campeón de peso completo, defendiendo su título en 6 ocasiones más. Marciano se retiraría del boxeo a una edad muy temprana en el año 1955 a los 33 años, realizando su última pelea ante otra leyenda del boxeo, Archie Moore, al cual le ganaría por nocaut, dejando un récord de 49 peleas, 43 de ellas por nocaut y 0 derrotas, imponiendo un récord de peleadores campeones que se retirarían invictos. En las peleas de Marciano, por lo regular, terminaba siempre con el rostro maltrecho. Esto era debido a que le gustaba pelear en corto, para así poder conectar sus poderosos golpes y noquear a sus rivales. Marciano fallecería a la edad de 46 años debido a un accidente aéreo. Entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1990. Marciano es considerado por revistas deportivas, periodistas y analistas de boxeo como uno de los 5 mejores boxeadores de peso completo de todos los tiempos, así como considerarlo como uno de los mejores boxeadores de la historia. Jack Dempsey. Uno de los boxeadores de peso completo más populares y afamados a principios de la década de los años 20 y 30. Antes de coronarse como campeón mundial, había viajado por la mayor parte del país, tratando de conseguir una pelea profesional, peleando por algunas monedas para poder comer y buscando cualquier lugar para dormir, siendo el promotor Tex Rickard que descubriría a un peleador que peleaba siempre con fiereza, arrollando a sus rivales con tremendas golpizas, cayendo rápidamente todos con su poderosa mano, con la que conectaba ganchos terribles, un golpe que ha sido considerado como el mejor gancho de todos los tiempos. Su primera oportunidad del título llegó cuando enfrentó al gigante Jess Willard, un peleador de 2 metros de estatura que había vencido a la mayoría de sus oponentes, incluyendo el legendario Jack Johnson. Nadie le daba oportunidad a un pequeño escuálido, pero la sorpresa la daría Dempsey al mandar al gigante a la lona en más de 7 ocasiones, dándole una paliza, dejándole varias fracturas en el rostro, provocándole lesiones terribles. Gracias a esta pelea se cambiaron las reglas que hoy conocemos, cuando el peleador se quedaba al lado de su rival cuando éste cayese, pues Dempsey maltrataba a sus oponentes inmediatamente cuando éste intentase recuperarse. Ganar esta pelea lo habían catapultado a la fama y al estrellato. Había realizado por 3 años defensas exitosas de su título, decidiendo retirarse del boxeo para dedicarse al cine y la televisión, pero lamentablemente sus actuaciones no eran muy buenas. El público lo quería ver en el ring,
su promotor convenció a Dempsey de regresar al boxeo por una buena suma de dinero ante el técnico estilista Jim Tunney, un peleador totalmente diferente a lo que Dempsey había enfrentado. El estilo de Tunney había frustrado a Dempsey en toda la pelea, saliendo con la derrota, dándose una revancha posteriormente, pero Dempsey perdería con Tunney nuevamente, para posterior decidir retirarse del boxeo definitivamente. Continuando con su carrera de actor y su fama, siguió trabajando para el cine y la televisión, dejando un récord de 83 peleas, ganando 65, 51 de ellas por nocaut, 11 empates y 6 derrotas. Jack Dempsey es considerado como uno de los boxeadores más violentos y agresivos que inspiró a muchos peleadores a copiar su estilo, así como imponer su sistema defensivo llamado el Dempsey Roll, movimiento que consiste en mover la cabeza y la cintura. Dempsey fallecería a la edad de 87 años en el año de 1983. Jack Dempsey, sin duda, uno de los mayores exponentes de peso completo de la historia. Muhammad Ali. Considerado el mejor boxeador de todos los tiempos y uno de los mejores pesos completos de la historia, conocido antes como Cassius Clay, después de integrarse a la religión del Islam, cambió su nombre al que todos conocemos ahora como Muhammad Ali. En los inicios de su carrera como peleador, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma del año 1960. Su fama la conseguiría cuando ganó el título mundial al campeón Sonny Liston, quien era considerado como un hombre imponente que noqueaba a todos sus rivales. La prensa decía que Cassius no tendría ninguna oportunidad ante él, pero la sorpresa la dio al derrotar por nocaut técnico a Liston al ya no salir al siguiente round, ganando por primera vez el título mundial de los pesos pesados a la edad de 22 años. Muhammad Ali había hecho su descontento por la guerra de Vietnam, negándose a ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos, al cual llevó al rechazo de su gobierno y de la opinión pública, despojándolo de su título mundial y quitándole la licencia para poder pelear. Ali se había basado en sus creencias religiosas del Islam, promulgándose como un objetor de conciencia, estando retirado del boxeo por 3 años, hasta que le devolvieron su licencia para poder pelear, pasando por penurias para poder mantenerse. Había vendido su cinturón de campeón, regresando al boxeo nuevamente en el año de 1970 para derrotar a Jerry Quarry y Oscar Bonavena, pero el verdadero peligro y reto era vencer al campeón Joe Frazier, con quien perdería la pelea por decisión unánime en 15 rounds, así como su invicto, protagonizando una de las peleas históricas del boxeo y el primer choque entre dos leyendas del boxeo. Reponiéndose de su derrota, ganaría la revancha a Frazier, así como ser el único peleador en conquistar en 3 ocasiones el título lineal de campeón de peso completo. Durante su carrera, conquistó todos los títulos de las organizaciones mundiales más importantes hasta en 4 ocasiones por organismos como el CMB, AMB y la NAF, así como premios y reconocimientos en su carrera como el cinturón El Ring. Enfrentó y le ganó a los mejores peleadores de la época como Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton, Lion Spinks, entre otros. Todos estos campeones mundiales históricos que se encuentran dentro del top 20 de pesos completos de todos los tiempos. Muhammad Ali se retiraría del boxeo en el año de 1981, después de ser derrotado por Trevor Berbick y haber perdido anteriormente en contra de Larry Holmes. Los problemas de su salud eran evidentes, se le había desarrollado una enfermedad degenerativa como el mal de Parkinson. Ali entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1990. Fue elegido 6 veces como el peleador del año durante el periodo de 1963 a 1972. A lo largo de su carrera recibió premios y reconocimientos como el Martin Luther King, el premio Arthur por su labor humanista y altruista con organizaciones civiles, la medalla Presidencia Libertad en 2005, considerado como deportista del siglo por la revista Sport Illustrated y por la cadena BBC, así como ser un gran influyente del deporte y sus movimientos activistas, descrito por la prestigiosa revista Time, considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos y el mejor boxeador de peso completo de la historia.
Difícil hablar de todo lo que marcó como peleador y activista a lo largo de su carrera boxística y en su vida. Un peleador que merece todo un video completo, pero hoy solo basta mencionarlo en este video como un grande del deporte. Joe Louis, conocido como el bombardero de Detroit, fue campeón mundial de los pesos pesados durante la década de los años 30 y 50, siendo uno de los peleadores más longevos, imponiendo un récord de mayores victorias y defensas del título mundial con 27 triunfos, saliendo avante con casi 12 años, récord que en la actualidad nadie ha logrado superar. Antes de alcanzar la gloria y fama, tuvo que luchar primero en contra del racismo y el clasismo en una época difícil debido a la recesión económica del país y la Segunda Guerra Mundial. Louis comenzaría a abrirse camino poco a poco, siendo aceptado por las clases medias y altas debido a su boxeo, convirtiéndose en ídolo de su país, siendo este quien representara en una guerra mediática entre Alemania y Estados Unidos, cuando enfrentó al peleador Max Schmeling. Pelea que paralizaría a toda una nación, una batalla que perdería Louis por nocaut, pero que desquitaría su derrota 2 años después al ganarle al alemán con tremenda paliza, dando la nota en todo el mundo. Louis se convertiría por primera vez en campeón mundial en el año de 1937 al ganarle al popular Cinderella Man, James Braddock. Con los años había tenido una racha ganadora, conquistando todos los títulos de las organizaciones de boxeo, hasta que perdería sus títulos de campeón en el año de 1950 ante Sir Charles. En el año de 1951 tendría otra oportunidad del título ante el invicto Rocky Marciano, pelea que perdería por nocaut espeluznante, terminando con una era y dominio de los pesos completos. El hombre que había dominado la categoría por más de 20 años decía adiós al boxeo, dejando un récord de 70 peleas, ganando 66, 52 de ellas por nocaut, 3 derrotas y un empate. Louis entraría al Salón de la Fama Internacional del Boxeo en el año de 1990, el mismo año que se creó este respetable lugar que brinda honor a grandes figuras. Analistas, críticos, expertos, así como cadenas deportivas han catalogado a Joe Louis como el mejor peleador de peso completo de la historia, así como catalogarlo en el número 4 del mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos. Espero que les haya gustado el video. La aparición de los 20 boxeadores más reconocidos de peso completo puede ser subjetiva para algunos. La lista está basada en hechos, datos históricos y de la opinión de muchos expertos en el tema, así como la opinión del realizador del video. Ustedes pueden considerar el número y lugar que deseen para cada peleador. Me despido, amigos, sin antes recordarles que se suscriban al canal y me regalen un pulgar arriba, así como seguirme en redes sociales en Facebook e Instagram. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. No olviden dejar su comentario acerca de este tema, así como pasar a la primera parte de este video. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas para que puedas seguir viendo más videos como este. Saludos a todos los fans del boxeo, sígansela pasando bien, hasta la próxima.